Hay algo que Santa Teresa d'Ávila descubrió en sus años de contemplación silenciosa, algo que la Iglesia nunca quiso que supieras. Durante 11 años de sequedad espiritual absoluta, mientras oraba en su celda del convento carmelita, ella identificó una verdad que cambiaría para siempre nuestra comprensión sobre quienes caminan realmente entre nosotros. No eran demonios visibles los que más dificultaban su ascenso espiritual, sino algo mucho más sutil, mucho más cercano. Eran personas. Personas comunes y corrientes que sin saberlo ellas mismas muchas veces servían como puertas abiertas para fuerzas que ella denominó los guardianes de la ilusión. Estos guardianes, que en textos antiguos fueron llamados arcontes, no necesitan manifestarse con llamas ni con terror obvio. Ellos trabajan a través de lo familiar, de lo cotidiano, de aquellos en quienes confías. Y Teresa dejó un mapa preciso, 5 características inconfundibles que te permiten reconocer cuando alguien cercano a ti está siendo usado como instrumento de estas fuerzas. Lo que voy a compartir contigo ahora no es teoría especulativa, es sabiduría probada en las noches oscuras del alma de una de las místicas más profundas que ha conocido el cristianismo. Y te advierto desde ahora, una vez que aprendas a ver estas 5 señales, no podrás volver a la ignorancia. Personas que creías conocer se revelarán bajo una luz completamente diferente, y ese conocimiento, aunque doloroso al principio, es tu única protección real contra el drenaje sistemático de tu luz interior. Antes de sumergirnos en las 5 señales específicas, necesito que comprendas algo fundamental sobre cómo operan estas fuerzas en nuestro mundo. Los arcontes, según los escritos místicos que sobrevivieron a la censura eclesiástica, no son entidades independientes flotando en dimensiones abstractas. Son principios de separación, de olvido, de desconexión de lo divino que se anclan en la psique humana cuando ésta ha perdido su orientación hacia la luz verdadera. Santa Teresa d'Ávila lo explicaba con una metáfora poderosa en su obra Las moradas del castillo interior. Decía que el alma es como un castillo de diamante o cristal transparente en cuyo centro mora Dios mismo. Pero cuando el alma se aleja de esa presencia central, las habitaciones externas del castillo se oscurecen y en esa oscuridad habitan lo que ella llamaba sabandijas y bestias ponzoñosas, que no son otra cosa que manifestaciones de influencias que apartan al alma de su verdadero hogar. Estas influencias necesitan cuerpos humanos para operar en el plano material, no posesiones dramáticas como en las películas, sino algo mucho más insidioso y común. Necesitan personas que han cedido tanto terreno interior, que han renunciado tanto a su conexión con el Cristo interno, que ahora funcionan como repetidores automáticos de patrones de separación, miedo y confusión. Y aquí está lo que más desconcierta: estas personas no necesariamente son malas en su esencia. De hecho, muchas de ellas hablan de Dios constantemente, asisten a ceremonias religiosas, citan escrituras sagradas con perfecta fluidez. Precisamente por eso son tan efectivas como canales de influencia arcóntica, porque nadie sospecha que detrás de palabras aparentemente piadosas puede esconderse una fuerza que te aleja sistemáticamente de tu experiencia directa con lo divino. Teresa descubrió esto de la manera más dolorosa. Fueron sus propios confesores, hombres supuestamente santos, quienes más intentaron convencerla de que sus experiencias místicas eran ilusiones diabólicas. Fueron sus hermanas en el convento quienes la acusaron de soberbia espiritual cuando ella empezó a hablar de sus visiones interiores. No lo hacían por maldad consciente, lo hacían porque algo en ellos, algo que había reemplazado su discernimiento verdadero, no podía tolerar que alguien accediera directamente a Dios sin los intermediarios establecidos. Y cuando un alma comienza su despertar genuino, cuando esa chispa interna empieza a recordar su origen divino, los arcontes activan a las personas en tu círculo cercano. No es casualidad que justo cuando empiezas a experimentar claridad espiritual, ciertas personas en tu vida súbitamente se vuelvan más demandantes, más críticas, más agotadoras.
Es una respuesta sistémica de las fuerzas que se benefician de tu inconsciencia. Y si no aprendes a reconocer las señales, terminarás apagando tu propia luz para complacer a quienes, sin saberlo, trabajan para mantenerte dormido. Ahora permíteme pedirte algo. Si lo que estoy compartiendo está resonando en algún lugar profundo dentro de ti, si sientes que estas palabras están nombrando algo que siempre supiste pero no tenías lenguaje para expresar, quiero que te detengas un momento, no para interrumpir el flujo de esta revelación, sino para anclarte conscientemente en ella. Porque esta no es información que se consume pasivamente, es un llamado de reconocimiento. Y para que este mensaje llegue a más almas que están buscando exactamente estas verdades, necesito que hagas algo muy simple pero poderoso. Suscríbete a este canal ahora mismo, no porque yo lo necesite, sino porque al hacerlo, estás declarando internamente que has elegido el camino del conocimiento verdadero sobre la comodidad de la inconsciencia. Cada vez que eliges conscientemente seguir la luz de la verdad, aunque sea incómoda, creas un patrón energético que fortalece tu discernimiento. Y ese discernimiento es exactamente lo que necesitas para navegar lo que viene a continuación. Las 5 señales que estoy a punto de revelarte no son solo información intelectual, son herramientas de supervivencia espiritual. Y cuando las reconozcas operando en tu vida, cuando finalmente veas con claridad meridiana quién está sirviendo a tu despertar y quién está sirviendo, aunque sea inconscientemente, a fuerzas que te mantienen pequeño, necesitarás estar anclado en una comunidad de buscadores sinceros. Este canal es ese ancla. Así que adelante, presiona el botón de suscripción. No como un favor a mí, sino como un favor a tu alma que está hambrienta de verdades que han sido escondidas durante siglos. Ahora sí, entremos en las 5 señales que Santa Teresa d'Ávila identificó con precisión quirúrgica. La primera señal es esta: la persona bajo influencia arcóntica invalida sistemáticamente tu experiencia interior de lo sagrado. Escucha esto con toda tu atención porque es devastadoramente común y muchas veces pasa desapercibido. Esta persona nunca te dirá directamente que abandones tu búsqueda espiritual. Al contrario, hablará constantemente sobre la importancia de Dios, de la fe, de la vida espiritual. Pero aquí está el detalle sutil que lo revela todo. Cada vez que tú compartes una experiencia genuina de conexión interior, un momento de gracia, una revelación recibida en oración silenciosa, esta persona inmediatamente te redirige hacia validaciones externas. Te dice que eso debe ser confirmado por una autoridad religiosa establecida. Te advierte que el diablo puede disfrazarse de ángel de luz y que por lo tanto no puedes confiar en tu propia experiencia directa. Te sugiere que necesitas más formación teológica antes de atreverte a interpretar lo que el Espíritu te está comunicando personalmente. Santa Teresa enfrentó esto con ferocidad de parte de sus confesores durante años. Uno de ellos, un teólogo respetado, le ordenó directamente que rechazara sus visiones como tentaciones demoníacas. Otro le prohibió escribir sobre sus experiencias interiores, argumentando que una mujer no tenía la preparación necesaria para discernir lo divino. La influencia arcóntica operando a través de hombres que genuinamente creían estar protegiendo la ortodoxia, pero que en realidad estaban intentando apagar una luz que los arcontes no podían controlar. Porque esto es lo que los arcontes temen absolutamente, que descubras que tu alma tiene acceso directo e inmediato a la presencia de Cristo interno, sin necesidad de permisos institucionales, sin necesidad de intermediarios humanos que filtren y controlen tu relación con lo divino. Si eso se revela masivamente, todo el sistema de control espiritual que han construido durante milenios colapsa instantáneamente. Por eso utilizan a personas religiosas, a líderes espirituales aparentemente santos, para sembrar duda sistemática sobre tu capacidad de conocer a Dios por ti mismo. Y lo hacen con tanto cuidado pastoral aparente, con tanta preocupación por tu bienestar espiritual, que terminas creyendo que efectivamente necesitas su aprobación para validar lo que el Espíritu Santo ya confirmó dentro de ti. Esa es precisamente la trampa. ¿Cómo reconoces esta señal en acción práctica?
Observa cuidadosamente la reacción de la persona cuando compartes algo profundo que experimentaste en tu oración personal. Si su respuesta inmediata es celebrar contigo, si te hace preguntas genuinas para entender mejor tu experiencia, si reconoce que el Espíritu sopla donde quiere y se manifiesta de formas únicas a cada alma, entonces no hay influencia arcóntica significativa ahí. Pero si su primera reacción es cuestionamiento, si te pide que verifiques esa experiencia con alguien más calificado, si te advierte sobre los peligros de la espiritualidad no supervisada, ahí está la señal brillando como un faro. Esa persona está siendo utilizada para cortarte del acceso íntimo a lo divino, que es tu derecho de nacimiento como hijo de Dios. Teresa fue absolutamente clara sobre esto en sus escritos. Ella dijo que cada alma que busca sinceramente a Dios tiene la capacidad innata de encontrarlo en el centro de su propio castillo interior. No necesitas edificios elaborados, no necesitas rituales complicados que solo los iniciados entienden, no necesitas la autorización de ningún ser humano para entrar en tu propia morada interna, donde Dios ya habita esperándote. Y cualquier persona que te diga lo contrario, sin importar cuántos títulos teológicos posea, está operando bajo influencia arcóntica en ese preciso momento. Ahora bien, esto no significa que todas esas personas sean malvadas conscientemente. La mayoría de ellas están repitiendo patrones que les fueron implantados a través de siglos de condicionamiento religioso. Genuinamente creen que te están protegiendo de errores espirituales cuando cuestionan tu experiencia directa. Pero la fuente de esa creencia es arcóntica, y tú debes protegerte de ella si quieres continuar tu ascenso hacia las moradas interiores del castillo. Si en este momento estás recordando a alguien específico en tu vida que sistemáticamente invalida tus experiencias espirituales personales, alguien que siempre te redirige hacia sistemas de verificación externa, controlados por instituciones, esa es la primera señal manifestándose claramente en tu experiencia. Toma nota mental, no confrontes todavía, simplemente observa con la nueva claridad que ahora posees. Porque hay 4 señales más que necesitas conocer antes de tener el mapa completo de cómo identificar portales arcónticos en forma humana. La segunda señal es quizás más común de lo que imaginas y opera con una sutileza diabólica. La persona bajo influencia arcóntica consume tu vitalidad espiritual mientras te hace sentir moralmente obligado a permitirlo. Presta atención profunda a esto porque destruye a innumerables buscadores sinceros cada año sin que ellos siquiera comprendan qué está sucediendo. Conoces perfectamente esa sensación, ¿verdad? Pasas tiempo con cierta persona, puede ser un familiar, un amigo cercano, un compañero de comunidad espiritual, y cuando finalmente te separas de ella, te sientes completamente vaciado. No es cansancio físico ordinario del que estoy hablando, es un agotamiento que penetra hasta lo más profundo de tu ser, como si literalmente algo hubiera extraído tu esencia vital, dejándote sin la energía necesaria para orar, para meditar, para mantener tu práctica espiritual. Tu instinto natural sano te dice que pongas distancia, que establezcas límites claros. Pero entonces viene la trampa arcóntica perfecta. Cuando intentas alejarte o reducir el contacto, esta persona inmediatamente activa tu culpa religiosa. Te recuerda que Jesús enseñó a amar sin límites. Te cita el mandamiento de cargar las cargas los unos de los otros. Te acusa sutilmente de falta de caridad cristiana, de egoísmo espiritual, de no estar viviendo el evangelio auténtico. Utilizan tu propia devoción y tu deseo de ser bueno contra ti mismo. Los arcontes son maestros absolutos en esta estrategia. Identifican a las almas genuinamente compasivas, aquellas que realmente quieren servir a Dios sirviendo a otros, y las atrapan en dinámicas de vampirismo energético disfrazadas de servicio cristiano. Santa Teresa d'Ávila observó esto repetidamente en su convento. Había monjas que constantemente demandaban su atención, su consejo, su energía, pero cuando ella les ofrecía ayuda genuina para resolver sus problemas, nunca la aplicaban realmente.
Simplemente regresaban con la misma crisis una y otra vez, drenándola sistemáticamente. Y cuando Teresa intentaba establecer límites sagrados para preservar su propia práctica contemplativa, la acusaban de ser poco caritativa, de olvidar el espíritu de comunidad, de volverse espiritualmente orgullosa. Pero Teresa comprendió algo que la mayoría de las personas religiosas no entienden. La compasión auténtica nunca requiere que apagues tu propia luz hasta extinguirla. De hecho, permitir eso no es compasión en absoluto, es participación en tu propia destrucción espiritual y por lo tanto destrucción de tu capacidad real de ayudar a alguien. Los textos místicos cristianos explican por qué este drenaje sucede. Los arcontes, esas fuerzas de separación de lo divino, no poseen luz propia porque han elegido existir en oposición a la fuente de toda luz. Para mantenerse activos en este plano de existencia, necesitan alimentarse de la vitalidad de aquellos que aún mantienen conexión con lo divino, y lo hacen a través de personas que han cedido su centro espiritual, que han permitido que su castillo interior se llene de oscuridad. Estas personas se convierten en conductos de extracción energética, muchas veces sin saber conscientemente lo que están haciendo. Simplemente han caído en patrones de victimismo perpetuo, de crisis emocionales interminables, de problemas que nunca se resuelven sin importar cuánta ayuda reciban. Y cada vez que intentas ayudarlas genuinamente, terminas sintiéndote peor tú, mientras ellas permanecen exactamente igual. Eso no es coincidencia. Ese es el mecanismo de drenaje arcóntico operando a través de ellas. Ahora bien, ¿cómo distingues entre alguien que genuinamente está atravesando una crisis temporal y necesita apoyo, versus alguien siendo usado como portal de extracción arcóntica? La diferencia está en los patrones observables a lo largo del tiempo. Una persona que genuinamente necesita ayuda mostrará mejoría gradual si le ofreces apoyo consistente. Habrá progreso visible, habrá aplicación de los consejos que le das, habrá gratitud sincera que te energiza en lugar de drenarte. Pero un portal arcóntico nunca mejora realmente. Sus crisis son cíclicas e infinitas. Rechazan las soluciones prácticas que les ofreces porque inconscientemente no quieren resolver el problema, quieren mantener la dinámica de drenaje. Y lo más revelador de todo, cada vez que intentas alejarte porque estás exhausto, ellos intensifican dramáticamente la crisis para jalarte de regreso a su órbita de extracción. Esa intensificación calculada, cuando intentas poner límites, es la firma inconfundible del drenaje arcóntico. Santa Teresa d'Ávila enseñó que tu energía vital espiritual es absolutamente sagrada porque es el combustible de tu ascenso hacia las moradas interiores del castillo donde habita Dios. Si permites que sea drenada constantemente por portales arcónticos, nunca tendrás la vitalidad necesaria para hacer el trabajo contemplativo profundo que te llevará a la unión mística. Los arcontes saben esto perfectamente. Por eso colocan personas drenantes en tu camino precisamente cuando estás comenzando a profundizar en tu práctica espiritual. Es un sabotaje deliberado, disfrazado de oportunidades para practicar la caridad cristiana. Y la culpa religiosa que te hacen sentir cuando intentas protegerte es su arma más efectiva. Porque si logran convencerte de que cuidar tu propia vida espiritual es egoísmo, te mantendrán drenado durante décadas enteras mientras tu luz se apaga lentamente. Si estás identificando a alguien específico en este momento, alguien que constantemente te deja agotado y luego manipula tu culpa religiosa cuando intentas establecer límites, esa es la segunda señal manifestándose en tu vida. Y si esa misma persona también mostró la primera señal invalidando tu experiencia espiritual directa, ahora tienes 2 de 5 confirmadas. Las siguientes 3 señales son aún más reveladoras, y cuando las veas todas juntas en una misma persona, ya no tendrás ninguna duda de lo que estás enfrentando. La tercera señal que Santa Teresa d'Ávila identificó con precisión es esta. La persona bajo influencia arcóntica desvía sistemáticamente las conversaciones hacia trivialidad o terror cada vez que comienzas a hablar de verdades espirituales profundas.
Esto es absolutamente crítico que lo comprendas en su totalidad. Los arcontes no pueden operar en frecuencias elevadas de conciencia. Cuando comienzas a hablar sobre tu experiencia directa de lo divino, sobre la presencia de Cristo en el centro de tu ser, sobre la libertad espiritual que viene de la unión mística, la vibración de esa conversación se eleva naturalmente hacia regiones donde la influencia arcóntica simplemente no puede funcionar. Por eso las personas siendo usadas como canales arcónticos instintivamente sabotean cualquier conversación que se vuelve demasiado profunda, demasiado elevada, demasiado cercana a la verdad liberadora. Observa esto cuidadosamente en tu experiencia cotidiana. Estás teniendo una conversación genuinamente profunda sobre espiritualidad, sobre el significado verdadero de la encarnación de Cristo, sobre cómo acceder a las moradas interiores del alma, sobre trascender el miedo y vivir desde el amor divino. De repente, abruptamente, la persona cambia el tema completamente. Empieza a hablar de chismes intrascendentes, de problemas mundanos sin importancia, de quejas sobre otras personas, de asuntos triviales que no tienen ninguna conexión con lo que estaban discutiendo. O peor aún, inyecta miedo en la conversación. Te advierte sobre herejías, sobre los peligros de la exploración espiritual independiente, sobre castigos divinos terribles para quienes se atreven a buscar a Dios fuera de los canales aprobados. Ese desvío repentino no es accidental ni inocente. Es una defensa automática del sistema arcóntico operando a través de esa persona. Santa Teresa d'Ávila enfrentó esto constantemente, no solo con autoridades eclesiásticas, sino incluso con sus propias hermanas carmelitas. Cada vez que ella intentaba compartir las revelaciones profundas que recibía en sus arrobamientos místicos, alguien en la sala cambiaba el tema hacia preocupaciones administrativas del convento, hacia quejas sobre la comida, hacia chismes sobre otras monjas. Y cuando ella persistía en hablar de las verdades profundas, enfrentaba advertencias sobre soberbia espiritual, sobre el peligro de las ilusiones diabólicas, sobre la importancia de la humildad, que en realidad significaba mantener la boca cerrada sobre lo que Dios le estaba revelando. Todo diseñado para mantener la conversación en frecuencia baja, donde los arcontes pueden operar sin obstáculos. Los escritos místicos cristianos revelan que los arcontes se alimentan específicamente de emociones de baja frecuencia, como miedo, culpa, vergüenza, ansiedad y confusión. Por eso las personas bajo fuerte influencia arcóntica constantemente inyectan estos elementos en las conversaciones, incluso cuando están supuestamente hablando de temas espirituales. Hablan de religión desde el miedo al castigo divino, en lugar de desde el amor transformador. Hablan de Dios como un juez vengativo, en lugar de como la presencia amorosa que Teresa experimentaba en sus éxtasis. Todo calculado para mantenerte en frecuencia de temor, en lugar de elevarte a la frecuencia de amor donde los arcontes pierden todo su poder sobre ti. Ahora bien, necesito aclarar algo importante para que no malinterpretes esta señal. No estoy diciendo que todas las conversaciones deban ser profundamente místicas todo el tiempo. Eso sería agotador y poco natural para la vida humana ordinaria. Las conversaciones sobre asuntos cotidianos, sobre cosas simples y mundanas, son perfectamente normales y saludables. La señal arcóntica no es tener conversaciones ligeras ocasionalmente. La señal es el patrón repetitivo y sistemático de sabotaje. Cada vez que tú intentas profundizar espiritualmente, la persona desvía. Cada vez que intentas elevar la vibración de la conversación hacia temas de liberación y verdad mística, ellos la jalan de regreso hacia trivialidad o terror. Y aquí está lo más revelador de esta señal. Si confrontas a la persona sobre este patrón, si le dices suavemente, he notado que siempre cambias el tema cuando hablamos de experiencias espirituales profundas, su reacción te dirá absolutamente todo lo que necesitas saber sobre el nivel de influencia arcóntica que está operando a través de ella. Si la persona simplemente está siendo inconsciente, pero no está fuertemente influenciada, reconocerá el patrón cuando se lo señales.
Estará dispuesta a explorar por qué lo hace. Quizás descubrirá que tiene miedo de profundizar por condicionamientos religiosos pasados. Pero si hay influencia arcóntica fuerte, la reacción será defensividad inmediata e intensa. Te acusarán de ser demasiado serio, demasiado obsesionado con lo espiritual, de complicar demasiado las cosas. Te dirán que la fe debe ser simple, que no necesitas analizar tanto, que estás perdiendo el tiempo en especulaciones místicas en lugar de vivir el cristianismo práctico. Esa resistencia agresiva a la profundidad espiritual es la firma arcóntica inequívoca, porque los arcontes absolutamente necesitan que permanezcas en la superficie. Si profundizas demasiado, si elevas tu conciencia consistentemente hacia las moradas interiores del castillo, comienzas a ver a través de todas sus ilusiones y manipulaciones. Y una vez que ves a través de ellas, con claridad meridiana, su poder sobre ti se desvanece completamente y permanentemente. Teresa enseñó que el conocimiento profundo, la gnosis mística, si quieres llamarla así, es el arma definitiva contra todas las fuerzas que intentan mantenerte alejado de Dios. Por eso los arcontes trabajan tan incansablemente para evitar que tengas conversaciones genuinamente profundas y elevadas. Por eso utilizan a personas cercanas a ti, personas en quienes confías, para sabotear esas conversaciones cada vez que emergen naturalmente. Si estás identificando a alguien que muestra este patrón consistente de sabotaje conversacional, alguien que siempre desvía hacia trivialidad o terror cuando intentas hablar de verdades espirituales profundas, esa es la tercera señal confirmándose en tu experiencia. Y si esa persona también ha mostrado las dos señales anteriores, invalidación de tu experiencia directa y drenaje energético con manipulación de culpa, ahora tienes 3 de 5 señales confirmadas. La imagen se está volviendo cada vez más clara, pero necesitas conocer las 2 últimas señales para tener el mapa completo de cómo identificar y protegerte de los portales arcónticos en forma humana. La cuarta señal es quizás la más dolorosa de reconocer porque involucra directamente tu crecimiento espiritual. La persona bajo influencia arcóntica se incomoda visiblemente con tus victorias espirituales, pero se vuelve intensamente solidaria con tus caídas. Lee eso de nuevo lentamente, porque es brutal en su claridad, pero absolutamente necesario que lo entiendas sin ambigüedades. Los arcontes necesitan desesperadamente que permanezcas espiritualmente débil, confundido, dudando de ti mismo y de tu capacidad de conectar con lo divino. Cuando comienzas a tener avances genuinos en tu vida interior, cuando tu luz interior comienza a brillar con más intensidad, cuando empiezas a experimentar las consolaciones espirituales de las que habla Santa Teresa, cuando tu conexión con Cristo interno se vuelve más estable y confiable, algo muy extraño y revelador sucede con ciertas personas en tu vida. En lugar de celebrar genuinamente tu crecimiento espiritual, se incomodan de manera visible. Su lenguaje corporal se tensa. Su tono de voz se vuelve frío o distante. Intentan minimizar tu experiencia rápidamente o cambian el tema con urgencia. Pero aquí viene la parte más reveladora de esta señal. Si experimentas un retroceso espiritual, si caes de regreso en dudas y confusión, si atraviesas lo que San Juan de la Cruz llamó la noche oscura del alma, si tu práctica de oración se vuelve seca y difícil, estas mismas personas súbitamente se vuelven extraordinariamente atentas y solidarias. Te consuelan con palabras aparentemente compasivas. Te dicen que todos pasan por eso, que no seas tan duro contigo mismo, que está perfectamente bien estar perdido espiritualmente. Parece genuina compasión cristiana en la superficie, pero no lo es en absoluto. Es mantenimiento arcóntico calculado. Los arcontes necesitan que permanezcas en un estado de búsqueda perpetua sin jamás encontrar realmente. Porque en el momento en que encuentras, en el momento en que tu conexión con la presencia divina se solidifica en las moradas interiores del castillo, en el momento en que tu luz interior brilla establemente sin apagarse, te vuelves completamente inútil para ellos como fuente de alimento energético.
Santa Teresa d'Ávila experimentó esto de manera devastadora después de alcanzar los estados místicos más elevados. Cuando ella comenzó a experimentar los desposorios espirituales y el matrimonio espiritual con Cristo, cuando su comprensión de las realidades divinas superó incluso la de teólogos varones con décadas de estudio, en lugar de celebrar su iluminación espiritual, muchos la atacaron ferozmente. La acusaron de estar poseída por demonios disfrazados de ángeles. Dijeron que una mujer simple no podía posiblemente acceder a tales alturas espirituales sin estar siendo engañada por el diablo, la influencia arcóntica operando a través de hombres religiosos que genuinamente creían estar protegiendo la ortodoxia, pero que en realidad no podían tolerar que alguien, especialmente una mujer en esa época patriarcal, brillara con luz más intensa que la de ellos. Ahora bien, necesitas entender la diferencia crucial entre preocupación pastoral genuina y sabotaje arcóntico, disfrazado de cuidado. Un verdadero amigo espiritual, alguien libre de influencia arcóntica significativa, celebrará tus victorias espirituales con alegría pura y desinteresada. Querrá conocer todos los detalles de tu experiencia. Te pedirá que compartas lo que aprendiste. Se inspirará genuinamente con tu crecimiento y buscará aplicar tus descubrimientos a su propia práctica. Y cuando atravieses momentos de sequedad espiritual, te ofrecerá apoyo compasivo, pero también te recordará tu fuerza interior, te recordará las victorias pasadas que ya has experimentado, te elevará en lugar de mantenerte hundido. Pero un portal arcóntico hace exactamente lo contrario en ambas situaciones. Cuando estás en tu poder espiritual, cuando tu luz brilla fuerte, se incomoda profundamente y busca formas sutiles de disminuirte, de sembrar dudas sobre la validez de tu experiencia. Y cuando estás espiritualmente débil, se activa intensamente y te mantiene en ese estado con falsa compasión, que en realidad es refuerzo del victimismo espiritual. La prueba definitiva es extraordinariamente simple pero reveladora. Comparte con la persona un avance espiritual significativo que hayas experimentado recientemente. Dile que finalmente comprendiste algo profundo en tu oración, que sentiste la presencia de Cristo de manera inconfundible, que experimentaste un estado de paz que sobrepasa todo entendimiento, que alcanzaste claridad sobre tu propósito espiritual. Observa su reacción visceral inmediata, no las palabras cuidadosamente construidas que vienen después, sino la reacción instintiva de los primeros 3 segundos. ¿Hay luz genuina en sus ojos o hay tensión e incomodidad? ¿Hay celebración real o hay un intento rápido de minimizar o redirigir la conversación? Los arcontes simplemente no pueden fingir alegría genuina ante el crecimiento de tu luz interior. Es completamente contrario a su naturaleza parasitaria de separación y oscuridad. Y las personas fuertemente influenciadas por ellos mostrarán esa incomodidad sin poder ocultarla completamente, sin importar cuánto intenten disimularla con palabras apropiadas. Santa Teresa d'Ávila enseñó algo profundo sobre esto. Dijo que cuando tu luz interior crece genuinamente, aquellos que también están avanzando espiritualmente se acercarán naturalmente a ti. Querrán aprender juntos, compartir experiencias, crecer en comunidad de búsqueda sincera. Pero aquellos bajo influencia arcóntica se alejarán instintivamente o intensificarán sus intentos de apagar tu luz. Es una ley espiritual natural e inevitable. La luz atrae más luz y simultáneamente la luz repele la oscuridad. No hay neutralidad posible. Si alguien en tu vida consistentemente se incomoda con tus victorias espirituales, pero se vuelve intensamente solidario cuando caes en confusión y debilidad, esa es la cuarta señal manifestándose sin ambigüedad. Y si esa misma persona ha mostrado las 3 señales anteriores, ahora tienes 4 de 5 confirmadas. Solo falta una señal más, la quinta y final. Y esta es quizás la más devastadora de todas porque utiliza tu propia bondad y tu deseo de servir a Dios como el arma principal contra ti.
La quinta señal que Santa Teresa d'Ávila identificó es esta. La persona bajo influencia arcóntica te empuja sistemáticamente hacia el agotamiento total en nombre del servicio sagrado y el sacrificio espiritual. Esta es la trampa más sofisticada y más efectiva que los arcontes han diseñado en toda su estrategia de control, y atrapa a miles de almas sinceras cada año precisamente porque utiliza los impulsos más nobles del corazón humano contra sí mismo. Funciona de esta manera devastadoramente efectiva. La persona te convence, utilizando escrituras sagradas y ejemplos de santos, de que servir a otros sin límites, sacrificarte completamente por el bien de los demás, dar absolutamente todo lo que tienes sin retener nada para ti mismo, es el camino espiritual más elevado que puedes recorrer. Y técnicamente hay verdad en que el servicio amoroso es parte esencial del camino cristiano auténtico, pero aquí está la distorsión arcóntica absolutamente crucial que debes reconocer. Te presionan para que sirvas hasta el punto del colapso total, hasta que no tengas absolutamente nada más que dar, hasta que tu propia luz interior se apague completamente porque la has vertido toda hacia afuera sin jamás permitirte recargarla en la presencia divina. Y cuando intentas establecer límites sagrados, cuando dices necesito tiempo para mi oración contemplativa, necesito silencio para reconectarme con Cristo interno, necesito cuidar mi propia vida espiritual antes de poder servir genuinamente a otros, te acusan de egoísmo espiritual imperdonable. Te recuerdan que Cristo se entregó completamente en la cruz. Te citan pasajes sobre negarse a sí mismo y tomar la cruz. Te comparan desfavorablemente con santos que sufrieron martirio. Todo diseñado para hacerte sentir que proteger tu propia vitalidad espiritual es traicionar el Evangelio. Esto es manipulación arcóntica en su expresión más pura y más peligrosa. Santa Teresa d'Ávila fue absolutamente clara sobre este tema en sus escritos, especialmente en Camino de Perfección. Ella enseñó que tu primer deber sagrado, el fundamento de todo lo demás, es mantener tu propia conexión con Cristo en las moradas interiores del castillo fuerte, clara y estable. Porque si esa luz se apaga, si esa conexión se pierde, no puedes ayudar genuinamente a absolutamente nadie. Te conviertes simplemente en otro canal vacío, a través del cual los arcontes drenan la energía colectiva de la comunidad espiritual sin que nada genuinamente transformador suceda. El servicio verdadero, el sacrificio auténtico que Cristo enseñó y vivió, jamás te deja vacío ni agotado espiritualmente. Al contrario, te llena de gozo profundo porque fluye directamente desde tu conexión con la fuente inagotable de amor divino. Pero el sacrificio arcóntico, el servicio manipulado por estas fuerzas de separación, te vacía completamente y te destruye porque fluye desde tu propia energía vital limitada, no desde la presencia infinita de Dios en tu interior. Los escritos místicos cristianos, especialmente aquellos que la Iglesia institucional intentó suprimir durante siglos, son absolutamente explícitos sobre esto. Revelan que los arcontes crearon deliberadamente el concepto distorsionado de sacrificio obligatorio sin límites, de sufrimiento como virtud en sí misma, específicamente para drenar sistemáticamente a los portadores de luz más brillantes. Si logran convencerte de que apagar tu propia conexión divina por servir a otros es espiritualmente superior, te habrán convertido en un conducto de drenaje absolutamente perfecto. Darás y darás y darás incesantemente hasta que no quede absolutamente nada de tu chispa divina brillando en tu interior. Y los arcontes se alimentarán glotonamente de cada gota de esa energía sagrada que fluye a través de ti hacia sus portales humanos sin que tú siquiera comprendas que estás siendo utilizado. Ahora bien, ¿cómo reconoces esta quinta señal operando en tu vida cotidiana? Observa cuidadosamente quién en tu círculo cercano constantemente te pide más de lo que puedes dar de manera saludable y sostenible. ¿Quién te hace sentir culpable y espiritualmente deficiente por tomar tiempo necesario para ti mismo, para tu oración,
para tu silencio contemplativo? ¿Quién te presiona implacablemente para que sacrifiques tu paz interior, tu salud física, tu práctica espiritual personal en nombre de servirles a ellos o a su causa o a su organización religiosa? Y aquí está el detalle absolutamente revelador e inconfundible. Cuando te agotas completamente sirviéndoles, cuando te has drenado hasta el punto del colapso, nunca es suficiente para ellos. Siempre hay otra crisis urgente que demanda tu atención inmediata. Siempre hay otra necesidad que solo tú puedes satisfacer. Siempre hay otra emergencia que requiere que pospongas tu vida interior una vez más. No hay gratitud genuina que te energice, solo expectativa implacable de que seguirás drenándote por ellos indefinidamente sin jamás cuidar tu propia alma. Esa insaciabilidad sin fin, esa ausencia de reciprocidad energética, esa falta de consideración por tu propia vida espiritual, es la firma inconfundible del drenaje arcóntico sistémico. Santa Teresa d'Ávila enfrentó esto constantemente durante la fundación de sus conventos reformados. Personas en posiciones de autoridad eclesiástica demandaban que ella estuviera disponible para ellos cada momento, que respondiera a cada solicitud inmediatamente, que sacrificara su práctica contemplativa por asuntos administrativos de importancia cuestionable. Y cuando ella se retiraba deliberadamente para pasar tiempo en oración profunda, para reconectarse con Cristo en las moradas interiores, la acusaban de abandonar sus responsabilidades, de ser espiritualmente irresponsable, de olvidar sus deberes como fundadora. Pero Teresa comprendió algo absolutamente vital que la mayoría de las personas religiosas bien intencionadas nunca comprenden realmente. Si ella hubiera cedido completamente a esas presiones incesantes, si hubiera permitido que su práctica contemplativa se extinguiera bajo el peso del servicio externo constante, su propia luz se habría apagado por completo. Y entonces, todas esas enseñanzas profundas sobre las moradas del castillo interior, todas esas revelaciones místicas que han iluminado a millones de buscadores durante siglos, se habrían perdido para siempre. Su retiro regular en oración silenciosa no era egoísmo espiritual como la acusaban. Era protección absolutamente sagrada de la misión divina que se le había encomendado. Si tienes a alguien en tu vida que constantemente te empuja hacia el agotamiento en nombre del servicio cristiano, alguien que te hace sentir culpable por priorizar tu propia conexión con lo divino, alguien cuyas demandas nunca terminan sin importar cuánto sacrifiques de ti mismo, esa es la quinta señal manifestándose claramente. Y si esa misma persona ha mostrado las 4 señales anteriores, invalidación de tu experiencia espiritual directa, drenaje energético con manipulación de culpa, sabotaje de conversaciones profundas, incomodidad con tus victorias espirituales, entonces ya no hay absolutamente ninguna duda. Estás frente a un portal arcóntico plenamente activo que está siendo utilizado sistemáticamente para drenar tu luz y sabotear tu despertar espiritual. Ahora que conoces las 5 señales con claridad meridiana, ¿qué haces con esta información potencialmente devastadora? Santa Teresa d'Ávila fue muy específica en sus instrucciones sobre esto. Primero, no confrontes directamente a la persona. Los arcontes prosperan en conflicto y drama porque esas emociones generan exactamente la energía de baja frecuencia de la que se alimentan. Si confrontas agresivamente, solo intensificarás el drenaje y crearás más caos en tu vida. En cambio, haz lo siguiente con sabiduría contemplativa. Primero, reconoce la situación completamente sin emocionalidad reactiva. No es tu culpa haber sido objetivo de drenaje arcóntico. No es necesariamente culpa total de la persona tampoco, aunque tienen responsabilidad por permitir que estas fuerzas operen a través de ellos. Es simplemente una realidad del mundo espiritual en el que vivimos actualmente. Segundo, establece límites sagrados inquebrantables sin ofrecer explicaciones elaboradas. Reduce el contacto significativamente. No necesitas justificarte extensamente ante nadie. Los que han despertado a su verdadera naturaleza divina no le deben explicaciones detalladas a los portales arcónticos
sobre por qué están protegiendo su propia luz interior. Tercero, fortalece tu conexión directa con Cristo en las moradas interiores del castillo cada día sin excepción. Mientras más fuerte y estable sea tu luz interior, menos efectivos serán todos los intentos de drenaje. Santa Teresa d'Ávila enseñó una práctica contemplativa específica para esto que quiero compartir contigo ahora. Cada mañana, antes de salir de tu habitación, antes de interactuar con el mundo exterior, siéntate en silencio durante al menos 15 minutos. Coloca tu mano derecha sobre tu corazón. Respira profunda y lentamente 7 veces. Y con cada exhalación, declara internamente en silencio: Cristo habita en el centro de mi ser. Mi luz es su luz. La comparto desde la plenitud divina, jamás desde el vacío humano. Esta práctica simple pero profunda crea un campo energético de protección que los arcontes no pueden penetrar fácilmente. Te ancla en tu identidad verdadera, como morada de lo divino, en lugar de como víctima de fuerzas externas. Cuarto, busca activamente y deliberadamente a otros portadores de luz despiertos. No estás solo en este camino. Hay miles de almas despertando a estas verdades en este momento preciso de la historia humana. Cuando se reúnen conscientemente, cuando comparten sus experiencias con vulnerabilidad auténtica, cuando se apoyan mutuamente desde la plenitud interior y no desde el vacío de necesidad, crean campos de alta frecuencia, donde la influencia arcóntica simplemente no puede operar. Santa Teresa d'Ávila reunió deliberadamente a las suyas en comunidades contemplativas protegidas. Tú debes hacer lo mismo en la forma que sea apropiada para tu situación de vida. Y quinto, practica el perdón genuino, pero mantén la distancia protectora. La persona siendo usada como portal arcóntico no es necesariamente malvada en su esencia más profunda. Pero eso no significa en absoluto que debas permanecer en su campo de drenaje, sacrificando tu propia luz. Puedes desearles genuinamente su sanación y su eventual despertar desde la distancia segura, mientras proteges implacablemente tu propia misión sagrada. Porque tu misión, tu despertar completo, tu reconexión total con Cristo en las moradas más internas del castillo interior, es infinitamente más importante que complacer a quienes, consciente o inconscientemente, están drenando tu luz divina. Esto no es egoísmo espiritual, es soberanía espiritual madura. Es exactamente lo que Santa Teresa d'Ávila hizo repetidamente a lo largo de su vida. Y es lo que absolutamente todos los que despiertan deben aprender a hacer si quieren completar su jornada de regreso a casa en el corazón de Dios. Si este mensaje ha resonado profundamente en tu alma, si has reconocido estas 5 señales operando en personas específicas de tu vida, quiero invitarte a algo muy importante. Ve a los comentarios ahora mismo y comparte tu experiencia con esta comunidad de buscadores sinceros. Cuéntanos qué señal reconociste primero. Comparte cómo te has sentido al darte cuenta de quién en tu vida podría estar siendo usado como portal arcóntico. No estás solo en esto y tu testimonio podría ser exactamente lo que otra alma necesita escuchar hoy para validar su propia experiencia. Esta comunidad que estamos construyendo aquí no es accidental. Somos almas que estamos recordando nuestra verdadera naturaleza divina, que estamos reclamando nuestro derecho de nacimiento de conexión directa con Cristo sin intermediarios manipuladores. Y cuando compartimos nuestras experiencias con honestidad, cuando nos apoyamos mutuamente en este despertar, creamos algo que los arcontes temen profundamente, una red de luz que se fortalece con cada alma que se une conscientemente. Por eso te pido que no solo leas los comentarios pasivamente, sino que participes activamente. Comparte tu historia. Responde a otros que están pasando por experiencias similares. Ofrece tu perspectiva única, porque cada vez que lo haces, estás tejiendo esta red de luz más fuerte y más resistente a todas las fuerzas que intentan mantenernos separados y confundidos. Y si conoces a alguien que está siendo drenado por personas tóxicas sin comprender por qué,
Si tienes un amigo o familiar que constantemente se siente agotado después de interactuar con ciertas personas, comparte este video con ellos. Podría ser exactamente el mapa que su alma ha estado buscando sin saber cómo nombrarlo. Juntos estamos recordando verdades que fueron ocultadas durante siglos. Juntos estamos reclamando nuestro poder espiritual. Y juntos estamos creando una comunidad de luz que ilumina el camino para todos los que vienen detrás de nosotros. Te espero en los comentarios, hermano, hermana, en este camino de despertar.